Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista. Muy buenos días, Luis Miguel. Gusto estar con ustedes. Las expectativas de un endurecimiento de las políticas monetarias de la Reserva Federal de Estados Unidos está arrastrando a resultados negativos a las bolsas de valores del mundo, a las monedas de los países de economías emergentes como la mexicana y a una posible recesión en Estados Unidos. ¿Por qué una sola expectativa sobre un posible aumento de 50 puntos o 75 puntos en las tasas de interés está generando un caos en estos mercados financieros? Creo que lo primero es lo que se ha hecho hasta el momento para controlar la inflación no ha bastado. Van dos alzas de tasas de interés en el año y prácticamente no le hicieron cosquillas a la inflación. Entonces hay esta percepción de viene más endurecimiento de la política, decías tú. Esta semana son aumentos de 50 puntos base, 75 puntos base, pero vendrán más aumentos y probablemente el temor de los mercados no es a la decisión de esta semana, sino a muchas decisiones consecutivas que encarezcan el costo del dinero. ¿Por qué la posición de la Reserva Federal es tan importante? Porque a partir de esa decisión, todos los bancos centrales del mundo, incluyendo por supuesto Banco de México, se alinean. Ok, eso podría explicar el por qué están arrastrando las monedas de las economías emergentes, ¿no? Como el peso, que pues lleva 4 jornadas en descenso en comparación con el dólar. Sí, hay que recordar en el caso del peso, entramos a esta turbulencia con el peso, yo diría sobrevalorado. El jueves de la semana pasada estaba en 19.66. Un nivel superior al que tenía en enero de este año. Yo diría, en todos los casos, las monedas emergentes son más vulnerables, pero el caso del peso mexicano es peculiar por dos cosas. Primero, tenía un nivel muy alto al empezar esta volatilidad, y lo segundo, es una moneda emergente que se usa mucho para transacciones. Es la 8ª moneda más comerciada en el mundo, más utilizada, y eso hace que cualquier movimiento del dólar, de la tasa de interés de la Reserva Federal, tenga al peso literalmente como una especie de fusible. Luis Miguel, ¿y un endurecimiento de las tasas de interés en Estados Unidos podría llevar a una recesión? Este es yo diría, el mayor temor en este momento de muchos expertos, de muchas empresas, porque no estamos hablando de un endurecimiento, digamos, como una especie de flor de un día. Estamos hablando de una política que podría durar para los próximos 2 años. Una política de tasas de interés más altas, de restricción monetaria. Entonces, yo insistiría, el temor de muchos empresarios, de muchos inversionistas, no es a la decisión de hoy, sino a una cadena de decisiones de encarecimiento de dinero que cambiaría radicalmente el panorama en los próximos 2 años. ¿A qué me refiero con cambiar radicalmente? Pues que pasaríamos de tasas de interés casi de 0 a tasas de interés probablemente a niveles de 4 o 5 puntos en Estados Unidos, que son altísimas, considerando los niveles que ha tenido en los últimos 20 o 30 años. Precisamente, ¿cuál sería otro impacto de esa posible recesión en la economía de México? Pero ante todo en el peso, que su estabilidad, pues hay que recordar, es el orgullo de Andrés Manuel López Obrador. Creo que lo primero que vamos a ver es también al Banco de México siguiendo los movimientos de la Fed. Entonces, el primer movimiento esperable es que el dinero en México subiría de precio vía tasas de interés. ¿Cómo reaccionaría el peso? Yo diría, es muy difícil que mantenga los altos niveles que tuvo todavía la semana pasada, pero va a depender mucho de las decisiones que tome el Banco de México. Si me apuras, va a depender de cosas tan absolutamente galácticas como qué pasa con la guerra en Ucrania y los precios del trigo, por ejemplo. Luis Miguel, ¿qué más tendría que hacer México para que estas decisiones monetarias de Estados Unidos tengan el menor impacto posible?
Creo que es muy relevante dejar trabajar al Banco de México, garantizar de parte del gobierno, me refiero al presidente, el secretario de Hacienda, la autonomía del Banco Central, que haga su chamba. Creo que lo otro, por desgracia, está totalmente en manos de Estados Unidos. Estados Unidos está viviendo niveles de inflación que no había visto desde 1980 y, como es obvio, la inflación se volvió un tema importante para las elecciones que tendrá Estados Unidos, y eso hace que el entorno sea muy complicado para tomar buenas decisiones. Mi hipótesis es que en Estados Unidos el combate a la inflación ya se volvió un tema político y eso lo hará más complicado. Para México y para muchos países emergentes, el éxito en Estados Unidos es la primera piedra sobre la cual se puede construir el propio éxito del combate a la inflación aquí en México y, insisto, y en otros países. Luis Miguel, ¿algo más que nos quieras comentar? Que por lo pronto, yo diría las dos variables claves son qué hace la Reserva Federal y qué pasa en la guerra de Rusia contra Ucrania. Mientras la invasión de Rusia a Ucrania no esté resuelta, los niveles de incertidumbre seguirán siendo muy altos y seguirán literalmente echándole gasolina a la inflación. Okay. Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista, muchas gracias por conversar con nosotros. Con muchísimo gusto. Buen día. Muy buen día. Ante el último mes, 20 de los 24 productos que conforman el paquete contra la inflación y la carestía elevaron sus precios. Solo 4 mantuvieron su costo: melón, sardina, tortilla y cebolla. La población ha recurrido al uso de sus tarjetas de crédito para adquirir alimento y productos de primera necesidad. Las familias, para extender el gasto, compran a granel o por pieza. Desde arroz, frijoles, el aceite que está elevadísimo. Ya comer una fruta es un lujo. Ya ahorita subió la papa, estaba en 12 pesos y ahorita que sube a 16, 17, papel de baño, servilletas, y diario sube. ¿Y qué hacemos? El arroz yo lo conseguía en 17 pesos. Ahorita no, ahorita está en 32. Tenemos que hacer milagros. El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, al presentar el monitoreo de precios de mayo a junio, reveló que en algunos puntos del país ya se registra desabasto de papel higiénico, agua embotellada, refrescos, cervezas, granos y aceites comestibles. Dio a conocer que pese a que el índice nacional de precios se encuentra en 7.65%, la inflación alimentaria se ubica en 11.32%. Se mantiene la tendencia al alza de los alimentos esenciales en México: papel higiénico, aceites comestibles, agua embotellada, refrescos, cervezas, granos, entre otros productos, ya sufren de una suerte de desabasto en el mercado. Por su parte, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, dio a conocer que la Profeco ya investiga la especulación de precios y acaparamiento de algunos productos de la canasta básica. La Profeco está analizando, porque sí hay mucha especulación y la gente está abusando de algunos intermediarios y coyotes abusando de la situación. Debido al congestionamiento en los puertos, en donde los contenedores con mercancías aguardan, los productores e industriales reportan escasez y encarecimiento en los costos de insumos y materias primas como cartón, vidrio y aluminio. Además, el conflicto bélico por la invasión de Rusia a Ucrania complica la producción de granos, el abasto de gas y la falta de fertilizantes. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes advirtió que la preocupación no solo es el aumento en los precios de los alimentos, sino los signos de desabasto, pues afirmó que no hay alimento o mercancía más cara que la que no se tiene. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.